A fondo, con Eduardo Torreblanca. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí a fondo en un tema que me parece muy relevante, sin lugar a dudas. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a caer la economía mexicana en el 2020. Vamos prácticamente a la mitad del año y contando. La CEPAL en esta semana dio un ajuste de menos 6.5 a menos 9% como pronóstico de comportamiento del PIB nacional al final del presente año. Hay pronósticos que no son tan optimistas, hay pronósticos que anticipan una probabilidad de cambio hoy en día de menos 12%. O sea, se sigue ajustando a la baja la perspectiva de crecimiento económico para nuestro país. Así ha sucedido en casi todas las naciones. La CEPAL habla de un surgimiento de una nueva década perdida. Se habla de 44.5 millones de pobres nuevos en América Latina y el Caribe, de un desempleo cercano al 13%, un asunto de veras dramático en materia económica. No hubo país que se salvara, o casi no hubo país que se salvara de presentar una fuerte contracción. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué tenemos que hacer para recuperar la economía? ¿Bastará con cruzarnos de brazos y pensar que las cosas se van a poner en su lugar solas, de que la economía se va a recuperar por obra de la Santísima Virgen de Guadalupe? ¿O tendremos que aplicar políticas públicas emergentes, una circunstancia de emergencia para propiciar que el crecimiento, que la inversión, que la generación de empleos, que la generación de riqueza sean más ágiles, que es lo que necesitamos ahora? Evidentemente es una pregunta que nos involucra a todos, pero quisimos dejar en manos de especialistas las respuestas a estas y otras interrogantes. Están con nosotros José Luis de la Cruz. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias. Y también Jesús López. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un aprecio muy especial por dedicar este tiempo a contestar nuestras inquietudes. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos en espera también de que Pablo Álvarez y Casa pueda incorporarse de vía remota, pero por lo pronto, bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte, José Luis, al igual que a ti, Jesús, es ¿cómo estiman ustedes el cierre del presente año? ¿Estarán muy extremos los pronósticos de menos 12%? ¿Serían justos los del menos 10.5% que organismos internacionales han anticipado como probable para nuestra economía, José Luis? Mira, yo creo que primero partiendo del hecho de que el primer trimestre fue 2.2%, es decir, una caída de 2.2%, que si bien ya es algo negativo, evidentemente es mucho más moderado de lo que vamos a observar en el segundo trimestre del año. En ese sentido, a mí me parece que lo más probable es que veamos caídas que oscilen entre 9 y 10% al final del año, es decir, sí, probablemente la mayor contracción de la economía mexicana desde 1934, pero en donde ya estimar una contracción mayor implicaría que el tercer y cuarto trimestre de este año tendrían que caer pues más de 10%, una situación que es posible, pero a mí me parece todavía poco probable, por tres factores esenciales. El primero es que esta reapertura de la economía de alguna manera va a implicar que sigan presentándose tasas negativas, pero ya no necesariamente las que se observaron, sobre todo entre abril y junio de este año. En segunda instancia, el hecho de que algunas de las inversiones que venían realizando, sobre todo empresas transnacionales, con la reactivación que también se dio en Estados Unidos en esencia, pues van a empezar a fluir. Y el tercer aspecto es, me parece que esta válvula de escape que ha sido la informalidad durante las últimas décadas va a seguir funcionando para garantizar ciertos flujos económicos, es decir, toda esa economía sombra
que representa casi el 24% del Producto Interno Bruto de México, va a seguir fluyendo, porque al final del día ni siquiera responde a la parte institucional de la economía mexicana. Entonces, en ese contexto, ese es un amortiguador que creo en el tercero y cuarto trimestre va a funcionar. Sin embargo, eso no va a detener que México, primero, caiga por segunda ocasión consecutiva, algo no observado desde la década de los años 80, 2019 fue negativo, ahora ya lo vemos con una caída modesta, menos 0.3%, pero que en este 2020 será la segunda contracción consecutiva y que además sea la mayor observada desde el fin de aquella Gran Depresión y en donde esto pues en esencia deja un mensaje muy claro. Una economía enferma como la mexicana, con una recesión industrial que comenzó hace ya año y medio, pues hoy se ve inmersa en una dinámica en donde no hay políticas contracíclicas ni en la parte industrial, ni en la parte comercial, y evidentemente tampoco en la parte fiscal. La parte monetaria no tiene el alcance para poder reactivar a este país y la expectativa, desde mi punto de vista, que se tiene sobre el TEMEC, pues ha sobredimensionado la capacidad del acuerdo para reactivar, en este caso, a la economía mexicana. Sí, exactamente, muchas gracias. Bueno, en el caso tuyo, Jesús López, y doy la bienvenida a Pablo Álvarez y Casa. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Ahorita te pongo en antecedente para que contestes la pregunta, pero quisiera preguntarle a Jesús López, y eso si no hay recontagio. Bueno, yo no sé cómo le fue a López-Gatell en la materia de geometría, porque yo estoy esperando una curva desde mayo y no he visto curva alguna. Entonces, si el asunto llega a complicarse por una tasa alta de recontagios en un proceso de flexibilización un tanto irresponsable, según dictan algunos especialistas en materia de salud, ¿este asunto pudiera ser un agravante al comportamiento económico de este año? Jesús. Definitivamente, Eduardo. Y justamente lo que acabas de decir yo creo que es clave. Nuestro escenario en base a lo que de hecho acabamos de actualizar este mes es una expectativa de contracción económica del 9.5%. Ese 9.5% obviamente arrastrado por la parte de inversión y por la parte de consumo. Y bueno, obviamente agravado por la ausencia de políticas fiscales contracíclicas. Aquí el tema clave yo creo es que la puerta está abierta. O sea, la puerta definitivamente está abierta a que el tema de los contagios pues siga en aumento. Lo que nosotros creemos que puede ayudar a la economía mexicana durante la segunda mitad del año o que podría evitar que se profundice el escenario actual, el que les acabo de comentar de menos 9.5, pues es que las exportaciones de alguna manera tengan repuntes a tasas mensuales. Evidentemente, en comparación anual, pues sí va a ser una caída. Nosotros creemos cercano al 12%, que sería menor a la contracción de las exportaciones que se vio durante el 2009, que estuvo en un orden del 20%. Pero bueno, al final del día, si los contagios siguen en aumento, si nuestro principal, por mucho, nuestro principal socio comercial no tiene la reactivación económica esperada, pues definitivamente que el escenario actual sí puede empeorar. Y hace un momento estaban comentando sobre el tema de las expectativas que tendrían que ser caídas superiores al 10% a comparación anual en la segunda mitad del año. Pues digo, es un escenario que por ahorita, en este momento, no es el más probable, pero se podría convertir en el más probable, ¿no? Y solo agregaría que en lo que nosotros estamos viendo con respecto al futuro, yo estaría también muy preocupado con el largo plazo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en que la economía llegue a niveles de producción del 2008, el último año que tuvimos crecimiento económico? No, pues gracias, Jesús. Pablo Álvarez, el componente de la pandemia impone una caída relevante. Y hay un componente extra que se agrega a esta, es la muy seria crisis de confianza en la autoridad federal, que ha sembrado de manera consistente
incluso no sé si responsable o de manera deliberada el gobierno federal, tanto entre el empresariado nacional como en el extranjero. O sea, yo creo que ese asunto ha abonado a que la caída sea más importante y la perspectiva de la recuperación sea a más largo plazo. Ya se habla de que el sexenio está perdido. Yo no sé hasta qué punto tú coincidas con esto de que ya tenemos un sexenio perdido en materia económica. Mira, sí creo que esté perdido, pero no irremediablemente y depende de que haya cambios. Sin embargo, no se ven cambios porque la lógica que plantea el equipo cercano al presidente y el propio presidente es que él cree que el decrecimiento es una virtud per se. O sea, finalmente el hecho de que en vez de proponer un desarrollo con un crecimiento incluyente, que era la propuesta que gente cercana a él, como Gerardo Esquivel, nos hizo plantear, o Chua, que estaba con esa misma lógica, ahora estamos en una lógica completamente distinta. Ahora es pensar que el decrecimiento es algo bueno y que el decrecimiento tiene que venir acompañado con una distribución del ingreso. Entonces, mientras no se cambie esa lógica, evidentemente la política contracíclica ni siquiera pasa por el radar de las autoridades fiscales, las autoridades del país. Ahora, lo que tú decías de la pérdida de confianza es un fenómeno que también se retroalimenta con la caída de la demanda agregada, porque un inversionista tampoco va a invertir si no ve que la demanda se vaya a reactivar. Entonces, al tema, digamos, de que no hay las reglas del juego claro, se le agrega el tema de que el inversionista tampoco invierte porque ve expectativas negativas de crecimiento en el corto y el mediano plazo. Y entonces se retroalimentan los efectos de expectativas, de pérdida de confianza y de condiciones desfavorables en términos de las reglas del juego, ¿no? Entonces, el problema es que si una economía no tiene inversión, no tiene motor de crecimiento para el mediano y el largo plazo. Bien, qué barbaridad. Bueno, ahora, ¿las cosas se solucionan cruzándose de brazos? O me parece que en la Secretaría de Hacienda existe conciencia de que el recurso de políticas contracíclicas existen. Fueron citadas incluso antes de la pandemia, de que si era necesario aplicarían políticas públicas contracíclicas. Pero me parece que el jefe del gabinete no quiere o no les da permiso para aplicar políticas contracíclicas. En ese caso... Porque ellos creen que es neoliberal. Por favor, o sea, si son hay una lógica ideológica atrás. Si son más neoliberales que los neoliberales, o sea, ¿de qué se asustan? Porque ellos dicen que si se aplican políticas contracíclicas, se va a tener que incrementar el déficit público y se va a tener que incrementar la deuda. Entonces, están en una actitud completamente opuesta. O sea, lo que se requiere es, ante la caída de los ingresos tributarios y no tributarios, lo que se requiere es hacer, según ellos, un recorte de gasto con una política de austeridad. Entonces, ellos están privilegiando y estamos en una situación muy curiosa, porque él dice que admira a Roosevelt y está aplicando las políticas de Hoover de 1929 a 1932. O sea, algo de locura. O sea, hay una confusión ideológica y mental por no entender las cuestiones más claras y elementales de la teoría económica. Bueno, déjame decir, después de una pausa tendremos a José Luis de la Cruz con su punto de vista de este asunto, pero me permito recordar, pues, que este gobierno ha considerado que la mejor época económica del país fue la época del desarrollo estabilizador, donde la Secretaría de Hacienda fue conducida por un abogado, como diciendo que no necesitan economía para que las cosas funcionen bien en materia económica en el país. Esto tendrá que ser motivo de análisis de José Luis de la Cruz. Regresamos.
¿Qué harías tú? Me gustaría conocer mucho la visión de José Luis de la Cruz. Si tú estuvieras en el lugar del secretario de Hacienda, claro que no te lo deseo, y menos con ese jefe con el que tendrías que lidiar, pero ¿cuál sería tu recomendación al presidente si un día te lo encuentras, te dice, hola José Luis, dime, ¿qué me aconsejarías para el caso que estamos viviendo en materia económica? ¿Cuál sería tu respuesta al presidente? Mira, yo creo que aquí lo que tendremos que dimensionar es que lo que estamos observando es un profundo cambio estructural en la economía, no nada más de México, sino del mundo. Es decir, no podemos concebir caídas, por ejemplo, en la parte industrial de 30% prácticamente durante 2 meses consecutivos, sin considerar que eso está provocando profundas transformaciones, cierre de empresas, pérdida de empleo, de capital humano. Es decir, pensar que ya solo con medidas contingentes se va a resolver este problema, me parecería sería estar subestimando lo que ocurre. Te pongo un ejemplo nada más. La capacidad utilizada en el sector de calzado en el mes de abril fue de 2%. Es decir, del 100% de maquinaria y equipo que tenían disponible, utilizaron el 2% en abril. Y si vemos otras áreas, textil, vestido, los promedios oscilaban abajo del 20%. En la industria siderúrgica llegaba a poco más del 50%. Y si así revisamos todas las ramas y sectores de la parte industrial de manufacturas, vamos a ver promedios que están muy por abajo y que lo que nos están señalando ya es el profundo problema estructural que vive la economía mexicana. Entonces, ¿qué se tiene que recomendar? Primero, me parece que tiene que haber un reconocimiento objetivo de la magnitud de la crisis que estamos viviendo, que ya veníamos cayendo desde antes y que el COVID-19 simplemente acabó de desnudar esa debilidad de la economía mexicana, esa ausencia de políticas públicas, y en donde pondría un elemento, institucionalmente el país está acéfalo de instituciones económicas encargadas, por ejemplo, del crecimiento económico. Hoy se debate si realmente el crecimiento es relevante o no, cuando es un hecho que lo es. Pero antes de esto, ¿qué institución, quién era el encargado de asegurar que alcanzáramos el crecimiento económico, así como teníamos metas de inflación, así como teníamos áreas de firma de libre comercio, etcétera? Es decir, tenemos que hacer un cambio institucional y sobre eso montar una visión de reconstrucción de la economía con una política integral. No necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reforma hacendaria, y lo que le tiene que dar dirección a esa reforma hacendaria es una nueva visión de política económica. Ahorita Pablo mencionaba algo bien importante. Al final del día lo que requerimos es dejar atrás ciertos paradigmas, como pensar que aplicar políticas contracíclicas es simplemente algo neoliberal. Eso no nos funciona. Necesitamos establecer directrices, paradigmas que permitan habilitar todos los instrumentos de política económica para trabajar primero en esta coyuntura, pero también para reconocer que tenemos que reconstruir la economía, y cerraría con este elemento. Reconstruir la economía implica también quitarnos ciertos velos de frente. Se dice que México es un país de pequeñas empresas. Eso es falso. El 93% de las unidades económicas de México son micronegocios, no llegan a más de 10 personas de acuerdo al DNUE. Son micronegocios y la mayoría son informales. Las pequeñas, medianas y grandes empresas son el 7%. Y por el otro lado, el 0.22% de las unidades económicas grandes, de más de 250 empleados, generan casi el 50% del valor agregado del país. Es decir, México está atrapado entre micronegocios, que son mucho flujo, mucho empleo, la mayoría informal, y grandes empresas que son las que generan el crecimiento. Pero nosotros pensamos que México es un país de mediana y pequeña empresa. Entonces necesitamos reconstruir, a reanalizar la situación del país para realmente poder implementar una estrategia que nos ayude a enfrentar el mayor problema económico en 100 años. Jesús, tu punto de vista. Pues pensando en el muy corto plazo, yo creo que además de ver que evidentemente no se implementaba una política contracíclica, algo que nos llamó mucho la atención durante el segundo trimestre pues son los riesgos para la inversión.
los factores que vienen desde del sector público, desde el gobierno federal en particular, y que de alguna manera creemos que pueden inhibir la recuperación en el largo plazo, ¿no? En un ejercicio muy sencillo de hacer una comparación entre cuáles han sido las acciones para, pues, dar impulso a la economía y las acciones que de alguna manera pues lo están frenando, pues la lista de las primeras es pequeña y la lista de las que van en contra es bastante amplia, ¿no? Y ejemplo de esto es que durante el segundo trimestre se combinó lo que dijo el SENACE, ¿no? El tema de que se suspenden la entrada en operaciones y las pruebas para centrales de energía eléctrica renovable, el tema que surgió como iniciativas, pero también hace bastante ruido de fusionar por ahí organismos de control. Y yo no dejaría de lado pues lo que sucedió en el primer trimestre con el tema de la cervecera mexicana, el tema de Iberdrola del trimestre pasado. Vaya, son varios sucesos o eventos que de alguna manera yo creo que pueden mermar el marco institucional del país. Y pues al final del día, si por un lado no vas a implementar medidas de corto plazo para impulsar la economía, pues no hagas esto, ¿no? Que de alguna manera sí está, yo creo que pintando o creando un panorama más complejo. Me surge rápidamente la imagen de una persona que está tratando de minar un terreno, digamos en una habitación trata de minar el terreno, pero comienza a minarlo desde la puerta de entrada hasta uno de los rincones y ahora no puede salir porque indudablemente va a tener que pisar alguna de las minas. En una respuesta que me gustaría que fuera muy ágil, muy rápida, les podría, empezando con Pablo Alves y Casa. ¿El gobierno aplica política económica de emergencia, sí o no, Pablo? No, no la aplica y además la repudia. La repudia porque él dice, el gobierno dice, a ver, le han propuesto en todos los tonos y en todos los términos empresarios, el grupo de la UNAM, los intelectuales que firmaron la carta ayer, todo el mundo le ha propuesto eso. Y de entrada él repudia eso porque él cree que lo correcto es concentrar los recursos en los programas sociales para que esos programas sociales logren enfrentar la pobreza, porque tiene una lógica de hace 40 años, que cree que la pobreza se resuelve con programas sociales. Entonces, él está atrapado en una lógica muy elemental, muy simplista. O sea, hay que entender cómo piensa el presidente para saber qué se puede hacer. Y en esa lógica es aplicar austeridad y concentrar todos los programas sociales. Vamos contigo, José Luis. La misma pregunta, ¿vas por un plan económico de emergencia o no lo ves? No, yo veo algo muy limitado. Estos anuncios de los créditos, todos los días a las 6 de la tarde vemos el anuncio de cómo va avanzando eso. Microcréditos que no alcanzan, algunos elementos de política social asistencial adicional a lo que ya estaba presupuestado, pero de fondo nada comparable con lo que ocurre en otros momentos y en otros lugares de México y el mundo ante estas crisis y evidentemente muy lejos de lo que se requiere. Jesús. No, definitivamente no hay apoyo y yo comentaría que pues México no está solo, ¿no? Todos los demás países alrededor del mundo están enfrentando situaciones similares y muy importante a lo que se identifica es que los países que están implementando medidas política fiscal contracíclica más agresiva pues son aquellos que tienen una calificación crediticia bastante aceptable. México está en una situación un poquito más complicada por su naturaleza. Yo creo que si al gobierno le interesa preservar su calificación crediticia, tiene que fijarse más en las expectativas de crecimiento a largo plazo que en la razón deuda-PIB. La razón deuda-PIB importa, pero importa más que el país no se te salga en las manos.
Bueno, no sé si comprende el gobierno cabalmente lo que significa en posibilidad la pérdida del grado de inversión, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Si me permite, hacemos una pausa y regresamos. Existe Existe pues en sus respuestas un contundente no a la posibilidad de que haya un plan económico de emergencia. Incluso en el extremo que señala Pablo, de que repudia la perspectiva de poderlo aplicar porque no está de acuerdo, habla más de un proceso de austeridad que sería delicado. Ahorita le pediría que me explique cuál sería el escenario en caso de que el gobierno decida aplicar medida de austeridad como medida medicinal. Entonces, ¿esto qué implica, José Luis? Que tardaremos más tiempo en podernos recuperar de este proceso doloroso que nos deja la pandemia, que ante la ausencia de políticas fiscales para amortiguar el golpe nos hacen retroceder destacadamente dentro del concierto de América Latina. Mira, yo partiría de este elemento. Normalmente, si analizamos los periodos que ha implicado para México recuperar los niveles previos a las últimas crisis que se han registrado en el país, desde los años 80 para acá, normalmente el promedio de tiempo ha oscilado alrededor de entre 2 y hasta 4 años. Es decir, de inicio, ante una crisis, llamémosla normal, estaríamos hablando que sería para el 2022. En este momento, cuando además tenemos la incertidumbre de qué pasará con el COVID-19, es decir, qué tan rápido se va a frenar los contagios, existirá una vacuna, qué tan hábiles seremos en México para poder frenar esta serie de contagios, y también lo que ocurra en Estados Unidos en el mismo sentido. Ante esa duda y los ajustes que ya se están viviendo en una buena parte del sistema productivo, a mí me parece que primero el proceso de recuperación de la economía mexicana en esta ocasión va a ser mucho más largo. Y no vamos a contar con Estados Unidos. Después de la crisis del 2009, la manufactura de Estados Unidos,
que está correlacionada con la manufactura mexicana, no volvió a alcanzar el nivel máximo que tenía previo a la crisis del 2008. Entonces, en ese sentido, me parece que esperar, por ejemplo, que el TEMEC acelere la recuperación de México no va a ser un factor que lo haga, al menos no tan fácilmente, porque además el sector estrella, que es el automotriz, va a enfrentar un nuevo entorno enmarcado en el TEMEC. ¿Qué implica? Desde mi punto de vista, en el mejor de los casos, estaremos alcanzando el nivel previo a la crisis por ahí del 2023 y más probablemente en el 2024, en términos per cápita, que va a implicar que vamos a estar todavía mucho más abajo porque no habremos generado ni los empleos ni las condiciones de crecimiento para darle cabida a ese millón de mexicanos que se incorpora cada año a la actividad productiva del país. Y finalmente, ¿qué implicaría? Que esto también va a tener una repercusión en las finanzas públicas. El problema de la viabilidad fiscal, de la sostenibilidad fiscal, que es el término técnico, si uno lo evalúa con la deuda reconocida, no te genera un problema, y eso lo conocemos desde hace 20 años. El problema son los pasivos contingentes. Cuando al débito reconocido le agregamos el flujo de pasivos contingentes, sobre todo en la parte de pensiones, es en donde desde hace 20 no tenemos viabilidad fiscal y es lo que limita la capacidad de endeudarnos más. Y ahí el gobierno está ya atado de manos. Entonces, no vamos a tener una política fiscal si además se sigue pensando con la misma ortodoxia de los últimos 40 años. Necesitamos una nueva generación de política económica y es ahí en donde me parece tendríamos que estar abiertos a ver otras opciones, combinación heterodoxa de ciertos elementos económicos para tratar de encontrar la salida a una crisis profunda y de una naturaleza muy distinta. En términos automotrices, diría yo, chofer nuevo en coche viejo. En tu caso, Pablo, ¿cómo ves las cosas? Porque el panorama que nos deja José Luis es terrible en términos económicos, porque además, espérame nada más, si se atraviesa una pérdida del grado de inversión de la deuda soberana, el asunto se complica de manera extraordinaria, salvo su mejor opinión. Mira, ayer Zapal sacó sus pronósticos actualizados. Caída de 9% del PIB, que yo creo que incluso va a ser arriba del 10%. La pobreza en México salta del 11.1 a la pobreza extrema al 17.4. La pobreza en general salta del 41.9 al 49.5%. La desigualdad también empeora. CEPAL está esperando que caiga la desigualdad medida por el coeficiente de Gini 5.9 puntos porcentuales. En términos fiscales, CEPAL reconoce apoyos fiscales de 1.1, o sea, subimos del 1% que había dicho Fondo Monetario, Banco de México hace un mes a 1/10. No lo explica, nada más pone el dato. O sea, yo tengo mis dudas además de ese dato. Y países de la región, en términos del PIB, de apoyo fiscal al PIB, Brasil 7.5, Chile 5.7, Bolivia 4.9, Perú 4.8. ¿Por qué menciono estos países? Porque son países que tienen problemáticas tipo COVID. O sea, estos países sí hicieron medidas fiscales importantes. La parte monetaria, Banco de México intentó ayudar, pero no está funcionando eso, porque los mecanismos y las reglas de operación para pedir los créditos no son fáciles. Entonces, potencialmente era 3.3 el PIB, en realidad no está fluyendo esos créditos, porque los requisitos que requieren las pequeñas empresas, garantías, avales y todo eso, no lo pueden conseguir. En la vía real es que no está habiendo demanda de crédito, entonces eso no contamos para nada. Y por otro lado, CEPAL no dice la otra parte de la verdad, porque si tú das 1.1, pero con la política de austeridad tú reduces el término neto del impacto fiscal, incluso hasta es negativo, porque CEPAL no está considerando el efecto en contra de la demanda agregada que ha implicado la política de austeridad implementada con el decreto del 23 de abril, y CEPAL no lo mide por ningún lado. Entonces, la verdad es que tenemos caída de inversión, caída del consumo privado, caída del gasto público, desplome de las exportaciones y desplome de la inversión. Eso es lo que te explica que el PIB caiga 10% en este año.
Jesús, si se atraviesa una pérdida del grado de inversión de la deuda soberana, el escenario es otro, ¿no? Digo, lo modifica ligeramente o lo cataliza de manera dramática. Bueno, no me gusta asociar directamente el grado de inversión con los temas de crecimiento de la economía real. Digo, quisiera pensar más directamente en la pregunta que hice hace un momento. ¿Cómo vemos nosotros hacia adelante el mediano largo plazo? ¿No? Tenemos varios escenarios, y en el escenario más optimista que tenemos nosotros, estamos esperando que en 2021 haya un rebote de la actividad económica cercano al 5% y hacia adelante crecimientos promedio alrededor del 2%. Eso nos va a dar que la actividad económica va a recuperarse a niveles del 2018, pues por ahí del 2024. Entonces, hace un momento comentabas, Eduardo, sexenio perdido, pues en términos de valor de producción en un año, pues el sexenio va a empezar y va a terminar donde mismo en el mejor de los casos. Esa es así lo vería yo en el tema de recuperación. ¿Puede ser peor que eso? Sí, definitivamente puede ser peor que eso, porque los temas de inversión te reducen tu potencial de crecimiento. Si nosotros estamos esperando una inversión, una caída del 25% este año, tal vez la recuperación promedio a partir de 2022 en adelante no va a ser promedio de 2%, sino menor, y entonces te puedes tardar mucho más tiempo en crecer. El tema de la calificación crediticia, discúlpame nada más, sería yo creo que muy importante, es consecuencia de este deterioro, del deterioro de estas expectativas hacia adelante. Y obviamente el impacto que se tiene sobre las finanzas públicas, pues que no se recupera en 2 días. José Luis, podría ser más complicado el asunto si se atraviesa la pérdida de grado de inversión. Sin lugar a dudas, porque al final del día no nada más sería una acción que se aplicaría sobre la deuda soberana o sobre Pemex. Inmediatamente estaría asociada una situación similar para las empresas privadas, porque el marco de referencia que es la deuda soberana, al perder su calificación, afectaría también la calificación de la deuda de las empresas, que además son el motor del crecimiento económico. Hace un momento hablaba de que este 0.22% de unidades económicas grandes que generan casi la mitad del valor agregado, estamos hablando de 11,000 empresas. Ahí es donde está el crecimiento económico. El resto son flujos que mantienen operando a la economía, pero el motor del crecimiento está en un número reducido de empresas. Entonces, generar incertidumbre sobre ese motor económico, pues nos podría poner en un dilema mucho más complicado. Yo jamás pensé que un gobierno que se autoproclama de izquierda con preocupaciones sociales importantes y justificadas haya renunciado a la posibilidad de tener un plan nacional industrial, haya tenido la posibilidad de no apoyarse en la banca de desarrollo, por ejemplo, para aplicar políticas públicas que propicien la inversión en zonas o en regiones que más lo necesitan. Pablo, estamos ante un gobierno que no solamente repudia, aunque sigue las líneas del neoliberalismo, sino también no le gusta trabajar con la iniciativa privada. No le gusta. Mira, hace unos días salió el plan sectorial de economía. Es tan intrascendente que ni siquiera los medios de comunicación se dieron cuenta de la noticia. También hace unos días salió el programa sectorial de turismo. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio. Fue tan intrascendente que nadie de los que están en el sector turismo, tú sabes que yo estoy vinculado al sector turismo, sí, lo comentó. O sea, el problema también es que esto está alineado al Plan Nacional de Desarrollo que se publicó hace un año, que no tenía tampoco ni pies ni cabeza. Entonces, si tú lo que necesitarías hacer es hacer un verdadero Plan Nacional de Desarrollo para sobre eso comenzar a pensar en el diseño de una política industrial. Pero no tienes de dónde agarrarte. Son ideas inconexas que no tienen asidero y que no convocan ni a los industriales ni a los empresarios que están en el sector turismo a seguir directrices. O sea, no tenemos
no tenemos un gobierno que dirija y que tenga esta posibilidad de convocar. Es impresionante, nadie se entera nada, porque resulta intrascendente. Perdón que lo diga en esos términos, pero el problema es que no tenemos ni política industrial, ni políticas sectoriales de lo que quieras. O sea, tenemos una situación donde no se ve la rectoría económica del Estado, carajo. Para decirlo en pocos términos, ¿no? Tengo un minuto, José Luis, me gustaría escuchar tu comentario al respecto de lo que acaba de decir o mencionar Pablo. Bueno, me quedaría con la parte de política industrial que mencionabas. Evidentemente es paradójico. Vivimos la cuarta revolución industrial. El vínculo entre México, Estados Unidos y Canadá son manufacturas por naturaleza, industria. Enfrentamos la competencia del este de Asia, que son las potencias industriales en la parte de exportación y producción. China genera el 24% del valor agregado de manufacturas global y México sigue renunciando al único motor de crecimiento que generó la salida de la pobreza de los países del este de Asia. Eso es terrible. Vamos a una pausa y después regresamos a la parte que estimo debe de ser tan rica o más de las anteriores o de la que acá estamos ahora despidiendo, y yo agradezco a estas personas expertas en el tema. Veremos la conclusión, a ver si usted tiene cerca galletas de animalito, absténgase de cortarse las venas, porque el escenario lamentablemente no es precisamente halagador. Hacemos una pausa. Bien, conclusiones. No auguro conclusiones optimistas, porque al parecer en lo fundamental el gobierno no comulga con la idea de establecer políticas públicas que puedan de alguna manera enfrentar de manera emergente una crisis que a todas luces es histórica, que va a marcar el destino y los resultados de esta nación. Empezaré contigo, José Luis. En este escenario, ¿qué podemos esperar y qué podemos hacer los mexicanos? Mira, yo creo que al final del día estamos apenas conociendo la profundidad, la magnitud. Aún nos falta conocer la duración de esta crisis.
la inercia que tenemos no nos permite ser optimistas. A mí me parece que lo que estamos viendo ya muy claramente es este sexenio en donde el crecimiento no va a ser la estrella, en donde ya hay un profundo daño al mercado laboral. En la parte formal ya se perdieron 1.1 millones de empleos, pero de acuerdo al INEGI están estos 12 millones de mexicanos que perdieron su fuente de ingresos. Si lo extrapolamos a las personas que dependen de esos ingresos, es decir, a las familias que dependen de esto, estamos hablando de que más de 30 millones de mexicanos están viviendo situaciones apremiantes y en donde la recuperación sin inversión, sin confianza en la inversión, evidentemente difícilmente nos va a dejar un marco de referencia en donde podamos pensar de que la recuperación va a implicar mejores empleos o al menos como los teníamos antes de esta situación. Entonces, me parece que lo que vamos a ver es una afectación estructural de la economía mexicana, que para poder enfrentar necesitaríamos políticas de nueva generación, necesitaremos un acuerdo nacional entre el sector público, privado, académico, para generar consensos, para generar una agenda mínima, y en tanto no tengamos eso alineado con reconfigurar el sistema productivo mexicano, me parece que lo que veremos es 6 años en donde, en el mejor del escenario, al final del sexenio recuperaremos el nivel que teníamos en 2018, en términos per cápita estaremos por abajo, y en donde esto al final del día va a representar una afectación al bienestar de una sociedad mexicana que ya llegó con problemas a este momento, y en donde entonces la reconstrucción del país, me parece, tendrá que comenzar después del 2024. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Pablo. Gracias, José Luis. Una pregunta muy difícil, Pablo. ¿Qué podemos hacer los mexicanos, los de a pie, los mexicanos, los padres de familia, los jóvenes? O sea, ¿nos tenemos que resignar o hay algún margen que puede estar de nuestro lado para que esto no sea tan penoso en el proceso de recuperación? Mira, yo creo que ir construyendo mecanismos de economía solidaria, y por otro lado, yo no pierdo la esperanza de que Alicia Bárcenas y toda esta gente que tiene influencia sobre el presidente le diga que no puede ir en contra de lo que los proyectos de izquierda incluso han pregonado. CEPAL, en el documento que yo te mencioné ayer, menciona 4 cosas básicas. Ingreso básico de emergencia, un bono contra el hambre especialmente, o sea, adicional a la gente que está en situación de extrema pobreza, apoyo a las empresas y los empleos de alto riesgo, que implica obviamente cambiar todo este enfoque de no querer apoyos fiscales a los hogares y a las empresas. Y 4, fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales, y yo agregaría locales, que la banca de desarrollo comienza a tener un papel también de apoyo mucho más claro, que tampoco se ha visto. Me gustaría que el presidente o los asesores del presidente leyeran el documento de la CEPAL de ayer. Seguramente lo habrán hecho. El problema es que el señor no da margen de maniobra, el señor presidente. En todo caso, me gustaría, para regresar con ustedes, tanto José Luis como Pablo, tu punto de vista de estos temas que hemos tratado, Jesús. Bueno, tocando el tema de lo que dijo ahorita el doctor José Luis, yo creo que una especie de conclusión relevante es que las recesiones, pues al final del día la actividad económica se va a recuperar, se tarde 4 años, se tarde 6 años, se tarde 10 años, pero lo que queda al final, la marca que queda al final más fuerte de todo, es una pérdida del bienestar. Y lo digo porque ha sido un estandarte o una manera de comunicar que lo que importa es el bienestar y no tanto la producción. Cuanto a la producción económica o el valor agregado en un periodo de tiempo del país cae de esta manera, al final un resultado que se queda y que no se borra tan fácilmente son las desigualdades. Las recesiones no son productoras de bienestar ni son productoras de igualdad entre grupos sociales, y lamentablemente después de esta recesión, pues lo que vamos a ver es condiciones mucho más precarias
para gran parte de la población. Y bueno, más que claro está lo que muestra la ETOE con esa destrucción de 12 millones de empleos, el tema de que hay 8 millones de personas más en condiciones de subempleo. Entonces, la verdad es que el escenario hacia adelante no es favorable. Y bueno, yo creo que es muy importante que además de que se tienen que implementar políticas contracíclicas que no se ha hecho, pues no debilita el marco institucional del país, porque eso en largo plazo puede costar mucho más. Claro, por supuesto, gracias. José Luis, tu conclusión por último. Mira, yo creo que básicamente va a ser muy importante que la sociedad mexicana observe que lo que estamos viviendo es un proceso, sí, de transformación, pero que no estaba contemplado al inicio de la administración. El problema del COVID-19, que vino a exacerbar una recesión que había comenzado desde el 2018. Entonces, en ese sentido, me parece que sí va a ser fundamental que desde la sociedad sigan saliendo iniciativas, propuestas, porque al final del día, en algún momento, se van a tener que implementar nuevas directrices y nuevas líneas para tratar de reactivar esta economía y sobre todo tratar de recuperar los elementos de bienestar que se tenían previamente y sobre eso generar una nueva plataforma para recuperar lo que hemos perdido en 40 años. Hoy la economía 15 del mundo, que es la mexicana, hace 40 años era la 8. Es decir, necesitamos recuperar ese ritmo de crecimiento que nos permita a su vez tener mayor desarrollo económico y después de esta crisis vamos a tener que hacer las cuentas de qué queda, de qué tenemos y sobre eso generar una agenda mínima para tratar de generar la reconstrucción del país. Pablo, esos 4 puntos, de los 4 puntos, de los 4 puntos que tú atiendes, ingreso básico y bonos contra el hambre, lo dice la CEPAL, ¿son compatibles con la política social actual del gobierno? Tendrá que modificarla. En ese sentido, la prioridad del gobierno es que no alcanza. Y aquí la cuestión es que para que alcance, tendría que incrementar el déficit y después que pase la recesión económica, implementar una reforma hacendaria, como bien dice José Luis. O sea, las cosas para que funcionen tienen que hacerse en su momento. En este momento de plena crisis no puedes aplicar una reforma fiscal. Sería anticíclico. Si hemos dicho que queremos políticas contra, entonces hay que ser congruentes con esa recomendación. Bono contra el hambre es obviamente para resolver un problema de extrema pobreza, porque sí, lo que es claro que con el COVID esta situación se acentuó. Vamos, hay gente a la que estos apoyos del gobierno no le están llegando, porque ni siquiera tienen los mecanismos de distribución adecuados. Mucha gente no está teniendo ni siquiera los apoyos prometidos y se requiere obviamente hacer un esfuerzo adicional en este sentido. Yo coincido con Jesús, donde están involucrados empresarios, la academia y el gobierno, no vamos a avanzar. Aquí el problema es que el gobierno no quiere entrarle a este acuerdo nacional. ¿Cuándo le va a tener que entrar? Pues cuando la crisis se profundice. Porque es evidente que esta situación se puede agravar. Una crisis que comenzó como una crisis sanitaria, después fue una crisis de oferta, se está convirtiendo ya en una crisis de demanda y se puede agravar si no se interviene adecuadamente y a tiempo. Yo creo que el planteamiento que hicieron las figuras destacadas, los intelectuales, de proponer un plan de emergencia, requiere que el gobierno acepte que es necesario ese plan. Bien. Pero si no, perdóname, porque si ya tengo que entregar la señal. Te agradezco mucho, Jesús, eres muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor José Luis, te agradezco mucho, José Luis de la Cruz, gracias por estar con nosotros, muy amable, muy considerable, importantemente sus puntos de vista, por supuesto, y muchas gracias, mi querido Pablo, gracias, perdón por haberte equivocado. La última idea, muchas gracias, porque tenemos que ir con Alejandra López, quien ya está lista en Guadalajara con más información, porque nosotros hemos concluido prácticamente esta importante labor de análisis con respecto a qué hacemos con esta economía. ¿Le entramos a un plan emergente o las cosas se van a solucionar solo? ¿Tú qué nos tienes por allá?
Gracias, Eduardo Torreblanca. Pues sí, en este espacio informativo nos vamos a actualizar en temas de COVID, lo que está sucediendo allá en Sonora, lo que dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en torno al cierre de fronteras de nuestro país con Estados Unidos, también de la visita de AMLO acá en Jalisco y bueno, un poco del caso Lozoya, entre otros temas. Muchas gracias, gracias, Eduardo. Y bueno, pues aquí lo esperamos con toda la información en unos minutos más. Muchas gracias, Alejandra. Estaremos bien informados con ustedes. Gracias, sobre todo, gracias a los especialistas que tuvieron la gentileza de darnos sus puntos de vista sobre este tema que no tiene desperdicio. Gracias, José Luis de la Cruz, a Jesús López y a Pablo Álvarez y Casa. Nosotros con un enorme placer de haberles servido a través de este medio de comunicación tan importante. Hasta la próxima. Gracias. A fondo ha terminado. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues yo lo invito a que continúe con nosotros bien informado. Tenemos que hacer una pausa, es breve, pero enseguida retomamos estos y otros temas. Gracias a ti, Héctor, y a ver si la próxima vez Hasta luego. No sé qué pasó, a lo mejor me desconecté y me volví a conectar, pero bueno, vamos a ver si la próxima vez probamos mejor, ¿no? Sale, hasta luego.